Quiero compartir, hermanos amados, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y la he visto confirmada a través de lo que se ha leído y de lo que se ha cantado. En homilética nos enseñan a poner títulos a las predicaciones. Y esta predicación lleva por título: No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y hay un relato bíblico que tiene bastantes versículos, así que lo voy a ir leyendo durante la predicación, pero solo me quiero quedar con el verso base, que es de donde aparece justamente este título. Y está ahí en Marcos 5:36. Marcos 5:36. Voy a leer por ahora solo este verso y después vamos a ir compartiendo otros que están en este pasaje que acabo de decir. Marcos 5:36. Dice así en el nombre del Señor: Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Amén. Mire, esta palabra tiene dos historias que se relacionan, ¿cierto? Es como que hay dos caminos que se cruzan. Y estas dos historias nos hablan, o el tema central más bien de estas dos historias, tiene que ver con creer más allá de todo pronóstico, con creer más allá de toda posibilidad natural o normal. Hay momentos en la vida, queridos hermanos, en que creer es fácil, cuando todas las cosas se están dando, cuando todo está bien, ¿cierto? Tenemos salud, trabajo, un buen pasar. Creer es relativamente fácil. Pero hay momentos en la vida cuando creer se hace un poco más difícil. Cuando las circunstancias no son las mejores, cuando parece que hay una nube negra sobre nuestras cabezas y no vemos la luz al final, ¿cierto?, del túnel, o no vemos, ¿cierto?, la salida, porque nos encontramos en un camino o en una calle sin salida. Nosotros vivimos en una calle sin salida, así que sabemos lo que es eso. Días atrás una señora se estaba metiendo para adentro de nuestro sitio y pensamos que era alguien que venía a la casa y no, era alguien que se equivocó y pensó que había una salida y no había. Y así a veces en la vida pasa también, que estamos caminando y de repente nos encontramos con una calle sin salida y no sabemos qué hacer. Mire, es allí, hermanos, en esa circunstancia donde esta palabra nos da fuerzas para creer por encima, ¿cierto?, de toda la adversidad que nos ha tocado vivir. Y aquí, como dije, tenemos dos historias que se entrelazan una con la otra. En primer lugar, vemos como el pasaje bíblico comienza con un hombre llamado Jairo y dice que era un principal de la sinagoga y que viene a Jesús para pedir por su hija que estaba agonizando, estaba muriendo en realidad. Jairo, por lo que leemos en el pasaje, era el encargado, era un principal de la sinagoga. Eso significa que él era el encargado de todo en la sinagoga. Para los judíos era un hombre importante, pero también era un padre desesperado, ¿cierto?, por la enfermedad de una hija. Así que por un lado era una persona importante en la sinagoga, un principal, pero por otro lado era un padre desesperado por la enfermedad, ¿cierto?, la condición de su hija. No sabemos, porque no lo dice el pasaje bíblico, si esta era su única hija. Pero cualquier padre haría lo que fuera para ayudar a salvar a uno de sus seres queridos. Seguramente usted ha escuchado a más de algún padre o madre decir: haría cualquier cosa por mi hija o por mi hijo. Y es lo que hacemos los padres, ¿verdad? Estamos dispuestos a veces a retroceder en nuestras aspiraciones, o estamos dispuestos a soltar cosas que nos gustarían o nos gustan
¿cierto?, por nuestros hijos, para que ellos vayan más allá, para que ellos vuelen más lejos que nosotros. Mire, este principal dice que vino con humildad y con esperanza a Jesús. No solo se postró, sino que le rogaba mucho. Verso 23. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tenemos a este hombre principal, importante, que no le importa en un momento dado venir, ¿cierto?, y arrodillarse delante de Jesús y comenzar a rogarle por la situación de su hija. Eso es lo que hace este padre, ¿cierto? Viene, como dije, con humildad y esperanza, pensando que si Jesús, este rabí o maestro, como se le conocía en ese tiempo, había sanado a otros, a muchos otros, ¿por qué no podía hacer algo por su hija? ¿Por qué no podía hacer algo por ella? O por él, por la familia. Y deja de lado, ¿cierto?, todas las cosas que iban relacionadas con ser el principal, la persona importante, y viene donde Jesús. Y eso nos habla, hermanos queridos, de que no importa quiénes seamos, si tenemos la posibilidad de venir a Jesús, ¿verdad?, y Él nos va a recibir, Él nos va a escuchar. A veces ponemos otras cosas por encima de eso, pero Cristo está siempre dispuesto. Solo tenemos que venir con una condición, y esa condición es creer que Él puede hacer. Y lo hemos cantado aquí, Él puede hacer, Él puede obrar, Él puede sanar, Él puede obrar milagros. Y entonces, como este hombre le ruega a Jesús que vaya, ¿cierto?, Jesús acepta la invitación y comienzan a caminar hacia la casa de Jairo. Ahí va Jesús, va Jairo, van los discípulos, va toda la gente, ¿cierto?, que siempre seguía a Jesús en el camino. Y mientras van caminando hacia la casa de Jairo, dice la Biblia que una gran multitud le seguía. Es donde encontramos esta otra historia que se entrelaza con la historia de Jairo y su hija. Y nos habla de una mujer que no aparece el nombre en la Biblia, verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y aquí encontramos a la mujer, ¿cierto?, del flujo de sangre, como comúnmente le llamamos. Perdón. Según la medicina, esta mujer, la enfermedad de esta mujer se llama síndrome de von Willebrand. No le pego mucho al inglés, pero von Willebrand. Y puede ser hereditaria entre las mujeres. No es solo de ese tiempo, sino hoy día también esta enfermedad existe en algunos lugares del mundo. En la mayoría de los países está erradicada. Y aquí encontramos a esta mujer, cierto que la Biblia no dice su nombre, como dije, como en el caso de Jairo, pero habla de su triste condición. Mire, pensemos por un momento, aquí hay muchas damas, muchas mujeres. Pensemos por un momento en esta mujer. Ella padecía una hemorragia vaginal por 12 años. Imagínense lo que era vivir con eso. Había sufrido, dice la Biblia, mucho. Además, se había empobrecido porque había gastado todos los recursos que tenía, todos esos ahorros que a veces, cierto, con mucho sacrificio uno va haciendo para adquirir algo especial. Todos se los había gastado. Había ido, le decía, mira, ya hay un doctor o una doctora muy buena, y ella iba para allá. Y pagaba, ¿cierto?, las consultas y los medicamentos, y después de un tiempo se daba cuenta que nada de eso había resultado. Alguien después, como siempre, ¿cierto?, alguien dice, no, yo conozco un doctor súper bueno. ¿Ah? Y yo fui y allá iba la mujer.
Y así pasó el tiempo, hermanos, 12 años. 12 años en esa condición. Y como dije, se había gastado todo lo que tenía y se había empobrecido. Gracias, hermano, muchas gracias. Y se había empobrecido tratando de buscar su sanidad, pero no tenía ninguna mejoría. Pero no solo estaba el sufrimiento físico y económico, sino también el sufrimiento emocional, hermanos, y sobre todo la exclusión social. Porque los que conocemos un poco la Biblia, ¿cierto? Y vamos al momento, al lugar, sabemos, hermanos, que una mujer con flujo de sangre estaba aislada. Según la ley judía, ella era impura. Por lo tanto, estaba marginada socialmente. O sea, ni siquiera podía estar con su familia. Menos tener la opción de ir al templo, a una sinagoga para escuchar la palabra, como tenemos nosotros hoy día aquí. Ella no podía hacerlo, estaba excluida. Según el comentario bíblico, David Morgan dice que por la misma ley de su pueblo ella estaba divorciada de su marido y no podía vivir en su casa, estaba excluida de toda la sociedad y no debía ponerse en contacto con sus amigos. Ella estaba excomulgada de la adoración. Imagínense, hermanos, lo terrible que es eso para alguien que ama al Señor, o que busca al Señor, o que puede tener la opción. No podía ir al templo. Como nosotros hoy día tenemos, ¿cierto?, la libertad de venir, cantar, adorar al Señor. Ella no podía hacerlo. Y entonces no era permitida en ninguna sinagoga ni en el templo. Podemos imaginarnos el sufrimiento de esta mujer. No solo era el sufrimiento de la enfermedad que la azotaba, sino también, hermanos, todo el prejuicio social de su condición. Pero ella vino a Jesucristo creyendo. Ella vino creyendo, no tenía nada más. No tenía dinero para traer una ofrenda, un regalo, nada. Lo único que tenía era creer, era su fe. Y saben, hermanos, que en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, eso es lo importante. Es que nosotros podamos creer. Mira, a veces nos volamos un poco en nuestras emociones, ¿cierto? Y decimos, qué rico siento, ¿cierto? Y hablamos de sentir, y que es muy bueno, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos, y hay algunos sentimientos que son muy, muy buenos, muy ricos, muy especiales. Pero toda la vida cristiana no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con lo que nosotros creemos, tiene que ver con nuestra fe puesta en la persona indicada. Y esa persona indicada es Jesús, Jesucristo nuestro Señor. Ella dijo, mire, si tan solo tocar el borde de su manto o de su túnica, seré salva. Si tan solo tocare. Una mujer débil, por 12 años, con flujo de sangre. Una mujer, cierto, que apenas, seguramente uno puede imaginarse un poco, seguramente apenas podía caminar. Y ella dijo, voy a ir donde Jesús. Y cuando llegó, vio toda esa multitud, hermanos. Tal vez en primera instancia pensó en su corazón, porque hay que ponerse en los pies, ¿no? Dijo, jamás llegaré. No puedo, hay demasiada gente. Estoy demasiada, cierto, débil, sí. Estoy demasiado débil como para llegar allá. Pero ella en su mente comenzó a crecer su fe. Dijo, si tan solo tocare. Y ella comenzó a avanzar. Había un evangelista, Che Juan, para los que le conocíamos, que le escuché esta predicación un par de veces y él hacía todas las acciones, ¿cierto? Codazo para allá, codazo para acá. Pero ella empezó a avanzar en medio de la multitud. Verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y saben, hermano, que aquí hay dos cosas que me llaman la atención de esta mujer
cuando viene a Jesús. Lo primero es que no le pidió a Jesús directamente, porque la mayoría de la gente que venía a Jesús, algunos le gritaban: ¡Hey Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! ¿Se acuerdan del ciego? ¿Cierto? Y otros le gritaban, le pedían, o venían, ¿cierto? Y le pedían. Esta mujer no lo hizo. Y lo más probable es que fuera debido a su condición de impureza. Tenía vergüenza de acercarse públicamente al maestro y tocarlo, o que él la rechazara por su condición. Así que no lo hizo, no le pidió directamente. Vino por detrás, en medio de la gente, y estiró su mano. Lo segundo que me llama la atención cuando ella viene a Jesús es que ella no dice: seré sana, sino dice: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Y por qué dijo salva y no sana? Si su necesidad era física, era ser sana físicamente. Y ahí es donde uno entra, ¿cierto?, a leer entre líneas. Y tal vez, hermano, lo que yo pienso, es que tal vez esta mujer estaba tan aburrida de su condición, estaba tan desilusionada de la vida, que lo único que ella quería era ser salva, estar en paz y morir. Puede dar para esa interpretación. Tal vez ella lo único que quería era morir en paz, ser salva y morir. Pero sucedió todo lo contrario. La Biblia dice que cuando la mujer tocó a Jesús, fue sana. Instantáneamente un milagro se produjo allí en ese mismo instante. Fue sana instantáneamente. Verso 29. Y enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó. Y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Sabe? Hay gente que ya no cree. Hay gente que ya no cree que Dios puede hacerlo. Pero nosotros, hermanos, creemos y sabemos que Dios todavía puede salvar y puede sanar. No ha cambiado. Hay unas corrientes por ahí que hablan de que cesó. Pero nosotros somos continuistas. Creemos que el Señor sigue haciendo hoy día lo mismo que hizo allá. Amén. Jesús supo inmediatamente que poder había salido de él y preguntó: ¿quién me ha tocado? Bueno, los discípulos se miraron raros, ¿cierto?, entre ellos, y dijeron: pero Jesús, todos te han tocado. Todos te tocan al caminar al lado tuyo. No, dijo Jesús, alguien me tocó de una manera distinta. Alguien me tocó con fe. Alguien me tocó creyendo. Y saben, hermano, me quiero detener aquí un momento para reflexionar sobre cuánto estamos creyendo nosotros en este tiempo. Jesús en una ocasión hizo una pregunta. Dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué piensan, hermanos? La gente de este tiempo tiene más fe o menos fe que antes. ¿Qué creen ustedes? Y nosotros, los creyentes, ¿tenemos más fe o menos fe que antes? Miren, en otras palabras, ¿seguimos creyendo igual que siempre? ¿O estamos dejando de creer como la gente que no tiene a Dios? Los que no tienen a Dios y que no creen están aumentando en este último tiempo. ¿Sabía? Y lo publican en las redes sociales libremente y con muchos seguidores. No creo en Dios, 1000 seguidores al tiro. No creo que Dios existe, 5000 seguidores. Muchos seguidores. Pero ¿sabe? Lo que me impresiona más son los cristianos que están dejando de creer. Algunos ya no creen en su venida, no creen en el cielo ni en el infierno,
no creen en los dones que son para este tiempo, no creen, ¿cierto?, en las tres personas de la deidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí creen en las ideologías progresistas, ideologías de género, sí creen en los reptilianos. Las redes sociales están llenas de posteos de los reptilianos, Tartaria y otra infinidad de cosas. Y la gente cree, hermanos. Y hasta los cristianos, gente de iglesia, están creyendo. Yo me he sorprendido tanto con hermanos de los Andes, hermanos de otras congregaciones con las que compartíamos, y de repente leo en las redes sociales algún posteo de ese hermano o hermana y ya no cree en la venida del Señor. Y ya no creen en todas las cosas que están en la palabra y que siempre hemos creído. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Mire, los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Un hombre que vino a pedir por su hijo le dijo a Jesús, creo, pero ayuda mi incredulidad. Al cual Jesús le respondió, si puedes creer, al que cree, ¿cuánto? Todo. Si puedes creer, todo es posible. Yo quiero decirte, mi hermano, o a ti, amigo, que has venido, tal vez tienes una gran necesidad, estás esperando algo, estás esperando que algo pase, tal vez tienes un milagro que necesitas y estás buscando ese milagro. Tal vez hay una enfermedad en alguien de tu familia, como en el caso de Jairo, ¿cierto?, que era su hija, y tal vez estás yendo a todos lados. Donde te dicen que vaya, vas. Lo que te pidan que haga, haces. Yo te quiero decir en esta mañana, cree en el Señor. Al que cree todo le es posible. Si tú pones tu fe en la persona correcta, si tú crees que Él puede hacerlo, Él puede hacerlo. Hay momentos en que ni siquiera tenemos que entender, hermanos, solo tenemos que creer, porque el que cree todo le es posible. Mira, estas dos personas, Jairo y la mujer del flujo de sangre, creyeron aún cuando las circunstancias decían que todo había acabado, que todo había terminado, que ya no había más posibilidades. La mujer reconoció delante del Señor que ella había tocado su vestido. Lo dice verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Cómo estaba esta mujer? Temiendo y temblando. Por eso dije antes que ella no vino directamente pensando que iba a ser rechazada. Pero viene ahora, ¿cierto? Viene ahora. Y verso 34, Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Tu fe te ha hecho salva y sana. El no creer, hermano, no tiene, el creer no tiene, el creer o no creer, tiene grandes diferencias. El creer o no creer tiene grandes diferencias. Nuestra fe nos acerca y nuestra falta de fe nos aleja. Por eso dije que es importante saber cuánto estamos creyendo. Porque tal vez, hermano, la razón por la que se ha ido alejando ese milagro, se ha ido alejando esa respuesta, es precisamente porque ya no crees. O porque tu fe, ¿cierto?, se ha debilitado. Por eso necesitamos decirle, Señor, aumentanos la fe. Amén. Aumentanos la fe. Queremos creer ciegamente en ti, Señor. Queremos creer más allá de toda argumentación. Es cierto, es bueno, el Evangelio también tiene argumentación. Pero a veces, hermano, lo único que tenemos que hacer es creer. El final de la historia de Jairo, porque no terminó, ¿no? Quedó en que cuando iban a la casa de Jairo, ¿se acuerda? Y ahí pasó todo lo de la mujer, del flujo de sangre. Y aquí retornamos entonces a la historia de Jairo,
Verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molesten más al maestro. Y aquí, hermano, es donde está este versículo clave de esta predicación que lleva por título: no temas, cree solamente. Cuando Jesús, y aquí mire, piensen un poco, háganse la idea, su mente. Alguien viene a Jairo, ¿cierto? Alguien de su casa, y le habla al oído o cercano, y le dice: Jairo, tu hija murió, no molesten más al maestro. Y Jesús de acá oye lo que le están diciendo a Jairo. Eso es. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Y ahí está el verso 36. Jesús se acerca a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Mire, Jesús le dijo a Jairo dos cosas, que hiciera dos cosas. Primero, que no temiera. Suena casi cruel, hermano, de parte de Jesús decir esto a un hombre que acaba de perder a su hija, ¿verdad? Él debería, pero Jesús sabía que el temor y la fe no se llevan. El temor y la fe no se llevan. Por eso lo primero que Jesús le dice a la mujer, ¿cierto? A Jairo es: no temas. Y segundo, le dice: cree solamente. No pienses en la muerte de tu hija, ahora es el tiempo de creer, Jairo. No pienses en lo que te vinieron a decir. Deja eso. Ahora, ese no es el momento de pensar en tu hija. Ahora es el momento de creer. Y hermanos, dice la palabra, ¿cierto? Que Jairo oyó a Jesús y se quedó para creer. La historia dice que Jesús fue con solo 3 de sus discípulos más Jairo. Y llegaron donde todos estaban llorando la muerte de la hija, porque era cierto, hermano, que la hija había muerto. Verso 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, la hija había muerto. Era verdad, era cierto. Pero Jairo no le puso oído a esa noticia, sino que él, lo único que en su mente tenía, en su corazón, era: yo creo, yo creo. No temo, yo creo. No temo, yo creo. Porque esas fueron las palabras que le dijo Jesús. No temas, cree solamente. Mire, podemos imaginarnos, hermano, el cuadro. Más encima el Señor le dice a todos cuando llega que la niña no está muerta. O sea, como que en vez de arreglar la situación, Jesús la empeora más. Porque todos sabían que había muerto. Y ahora viene Jesús y le dice: dejen de llorar porque la niña no ha muerto, duerme. Y el versículo 40 dice que todos se burlaban de Jesús porque sabían que estaba muerta, menos Jairo. Jairo creía solamente. Piensa en esto, hermano. Jairo creía solamente. Entonces Jesús toma a Jairo y a su esposa y a los discípulos que venían con él y entra donde está la niña. ¿Cómo estaba la niña? Muerta. Y aquí hay otra cosa que me salta inmediatamente aquí. Y me pregunto, porque es bueno, hermano, cuando leemos la Biblia, hacerse preguntas, ¿cierto? Y me pregunto, ¿por qué Jesús no permitió que todos entraran para ver el milagro en primera fila? Eso hubiera sido un momento ideal para que la gente pudiera ver el milagro in situ cuando se producía. ¿Por qué? Y aquí hay otra cosa que tiene que ver con nuestra fe, hermanos. Jesús no tenía nada que ver con esas personas que no creían en sus promesas. Porque cuando Él dijo: no está muerta, ¿qué hicieron? Se burlaron. Él los sacó para que no desanimaran la fe de Jairo. Hermanos queridos, mire, hoy día la gente se sigue burlando de quienes seguimos creyendo que Dios salva, que Dios sana, que Él va a venir de nuevo. Y dicen: ahí están esos locos de nuevo, ¿cierto? Y nos escriben cuestiones por las redes sociales.
No permitas que los incrédulos afecten tu fe. No permitas que los incrédulos afecten tu fe. No permitas que alguien te diga, no, eso es imposible. Eso nunca se va a dar. Nunca vas a llegar, nunca lo vas a lograr. Nunca se va a producir, no vas a sanar. No permitas esas voces. Haz lo que hizo Jairo. Cree solamente. Cree solamente. Más allá de todas esas voces, cree solamente. Él sana, salva y restaura la vida de quienes se atreven a creer. En el versículo 41 dice que Jesús habló a la niña muerta como si ella estuviera viva. Y Él hizo esto porque Él es Dios. Amén. Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Él da vida a los muertos. Cuando a alguien le han dicho, mira, ya tienes tanto tiempo de vida y aquí ya no hay nada que hacer, nada. Miren, estos días, ya estoy terminando, por si acaso, estos días en Villa Alemana, en la reunión de Villa Alemana se juntó el papá, la mamá y el hijo, Benjamín Hurtado. Los pastores sabemos porque se pidió oración a través del WhatsApp de los pastores durante harto tiempo. Este muchacho estaba muerto. Este muchacho estaba prácticamente muerto. No había ni una posibilidad. Estuvo 125 días hospitalizado en la UTI y varias veces, por lo menos 4, el doctor llamó a su familia para que vayan a despedirse de Benjamín. Porque de ese día no pasaba. Pero su mamá cree. Es cristiana. Su papá cree. Sus hermanos creen. Los pastores creímos y todos orábamos para que Dios actuara. Y como dije hace 2 domingos atrás, Benjamín estaba dando testimonio. De pie dentro del templo de cómo Dios, hermano, se llevó de raíz ese cáncer. De raíz. Yo le digo al Señor, yo le digo, hermano, ustedes tienen que hacer un video. Ustedes tienen que hacer un video con la historia, porque ustedes sacaron fotos de todo ese tiempo. Porque este es un testimonio. ¿Sabe que los doctores, hermanos, le pidieron el permiso para, con todos los exámenes, llevar este caso a una revista de medicina? Porque es increíble. Para los doctores esto es pero demasiado raro. Algo que no ocurre nunca prácticamente. Pero nosotros tenemos un Dios que sana. Tenemos un Dios que salva. Tenemos un Dios que restaura. Tenemos un Dios que hace milagros. Sí, hermano, hace milagros. Hace milagros. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Ya estoy terminando. 42, verso 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Otra versión dice, se quedaron completamente atónitos. Se quedaron impactados. ¿Pero cómo? Si la niña había muerto, todos sabíamos que la niña había muerto, todos la vimos, la estábamos velando y ahora, bueno, ellos no sabían que al que cree, todo le es posible. Jesús no le falló a Jairo, tampoco le falló a la mujer que necesitaba sanidad. Y en estas 2 historias vemos cómo la obra de Jesús es diferente en cada persona. Si Jesús puede tocar cada enfermedad de una manera tan personal, como lo hizo con la mujer de flujo de sangre y como lo hizo, ¿cierto?, en el caso del milagro en la hija de Jairo, Él puede tomar nuestras necesidades de la misma manera. Por eso el mensaje de esta mañana es, no temas, cree solamente. No temas,
Cree solamente. Pongámonos en pie, ustedes más bien. No sé cómo está su fe en el día de hoy, su confianza en el Señor. Si ha crecido o decaído en este tiempo. Pero una cosa les digo, no tema, crea solamente. Crea solamente que el Señor puede hacerlo. Tal vez aquí hoy día hay personas que necesitan una de estas cosas que pasaron en esta historia. Tal vez alguien necesita sanidad para alguna persona de su familia. Yo he orado al Señor y le he dicho, Señor, que mañana sea un día de sanidad. Que las personas que tengan una necesidad física de enfermedad, tú las puedas sanar. Tú puedas tocar sus vidas y sanarlas completamente. Y aquellos que están esperando un milagro de Dios, tú se los puedas conceder. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Y si usted quiere, como un acto de fe solamente, decirle, Señor, en esta situación, yo creo. Yo creo, Señor. Saco mis dudas, saco todo lo demás y yo creo que tú puedes obrar en este día. Y si usted cree y quiere venir acá como un acto de fe, está la invitación abierta. Si usted quiere quedarse en su asiento, el Señor también la puede sanar allá. Pero a veces Dios espera un paso de fe de nosotros. No temas, no temas, no temas. A veces los doctores dan el diagnóstico, ¿cierto? Y es como si nos cayera una montaña arriba. ¿Cuántas veces hemos vivido eso? Tal vez alguien lo está viviendo con algún ser querido. Le han dado un diagnóstico malo, horroroso, sin esperanza. No temas, no temas. Cree solamente, cree solamente. Cree que el Señor está aquí. Así como sanó a la mujer y fue y resucitó a la hija de Jairo, Él puede hacerlo contigo. Adoremos, adoremos. Yo no quiero orar por nadie en personal. Solamente le digo, crea, no tema, crea en el Señor. Crea en el Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Crea que el Señor le puede sanar. Crea que el Señor puede abrir esa puerta. Crea que el Señor puede abrir un camino para usted. Crea. No tema, crea. Al que cree, todo le es posible.